Comencemos a disfrutar la mejor información regional y nacional. A partir de este momento, Ramiro Ceballos y compañía. Para entender lo que sucede en este acontecer dinámico y cambiante, le acercamos una propuesta actualizada y profunda, con la visión de los protagonistas. Para saber de primera mano lo que sucede y lo que se viene en este nuevo escenario mundial que nos ubica en un lugar de privilegio. Política, negocios, sociales, deportes y todo lo que realmente importa. Un análisis con profundidad e independencia en un enfoque diferente para comprender las decisiones que influyen en nuestras actividades. Aquí, los protagonistas contestan lo que usted necesita saber. Con ustedes, Ramiro Ceballos en compañía. El gusto de saludar a los oyentes de Neutral FM, como siempre un placer de compartir con ustedes una hora con buena información vinculada al sector agropecuario. Vamos a estar hablando sobre el negocio de las exportaciones en pie y el conflicto que se ha generado a través de la compra de Olcani con el escritorio Valdés y compañía. Le fuimos a preguntar al presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado qué información tienen y qué ha sucedido concretamente entre Valdés y Olcani, un tema que ha ganado la calle y que involucra además a los transportistas de haciendas. Vamos a hablar también de lo que ha sido la reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado y lo que deja el mercado de frigoríficos, concretamente qué pasa con los valores de las haciendas para el campo y cuál es la posición hoy de los frigoríficos comprando ganados gordos. Vamos a analizar con Carlos de Freitas y con Gustavo Basso la temática de la industria cárnica. Pero también tenemos un material bien interesante y distinguido sobre economía, sobre la actualidad del Uruguay y la emisión de papeles a través del gobierno que solicita créditos o financiación de parte de uruguayos o extranjeros dispuestos a poner grandes capitales para financiar al Uruguay de los próximos años. Por 5 años ha emitido el gobierno y vamos a analizar la temática junto al actual presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, el también productor ganadero Ángel Urrauru. Con Urrauru vamos a hablar además sobre lo que ha sucedido con los países de la región que tienen una imagen mucho más deteriorada que la imagen tan criticada de nuestro gobierno en nuestro país. Concretamente comparamos la emisión que ha hecho Uruguay con la emisión que hace en estos tiempos la República Argentina, que además ha salido a pedir dineros con créditos sumamente largos. Será parte entonces de esta bien interesante temática que vamos a compartir con la audiencia de Neutral FM. Lo invitamos a seguir con Ramiro Ceballos y compañía para saber un poco más sobre negocios y comercio exterior, actualidad y proyección, periodismo independiente y comprometido para entender sobre lo que se viene, analizando junto con quienes determinan los cambios que influyen en nuestras actividades. Y para saber concretamente qué está pasando en esta semana con el mercado de haciendas, vamos a meternos en la primera de las notas vinculadas a la venta de ganados. Concretamente vamos a hablar con el presidente, decíamos, de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Vamos a hablar con Carlos de Freitas en un momento muy especial para la venta, con una demanda imponente de los frigoríficos, con algunos frigoríficos que han salido agresivamente con precios que piden los productores y que pagan los frigoríficos. Pero algo que también es cierto se venía comentando y se esperaba desde hace ya varias semanas. Aparecieron los primeros fríos y la industria frigorífica ha mostrado
una escasa cobertura en las compras o una escasa solidez justamente para el manejo de las compras, comparando con otros tiempos. Escuchemos a el presidente de los consignatarios de ganado. Y sobre el mercado de haciendas, ¿cuál es la opinión del presidente de la Asociación de Consignatarios? Una semana muy particular, con características de la semana anterior, pero yo diría que un poco más entreverada, porque la faena lógicamente se va bajando, va disminuyendo, se va situando en torno a los 40.000 reses. Todavía es una semana importante para la época del año. Y la oferta se comportó un poco, yo diría, un poco desconcertada, sin duda con menor oferta, lo que venimos diciendo semana a semana, pero que se refleja en la faena, pero un poco desconcertada por la actitud del mercado, del que tiene un ganado bueno, no sabe en qué posición ponerse. Y bueno, eso es un poco la característica de esta semana, se afirmaron los ganados. Yo no soy muy amante de cuando, tanto en las subas como en las bajas, se producen picos importantes, porque es como la calma ante la tormenta, para mi modo de ver. Los árboles no crecen hasta el cielo. Yo creo que cuando la demanda percate que ya no hay dónde tirar, va a cambiar la posición, y eso puede traer, o por lo menos ha pasado anteriormente, cambios drásticos que no son buenos. O sea que eso es lo que vemos que se está acentuando semana a semana. Un poco lo preveíamos por la cantidad de ganado que se mató en el otoño, que podía pasar esto. Y bueno, y si se quiere, estamos en épocas del año que se están comportando en picos de precios igual que el año pasado, esta época. Claro, y con ganados de repente que no son tan buenos y que lograron precios muy superiores a los buenos que se vendieron antes. Los frigoríficos que compraron caro quizás sean los que estén hoy con buena faena. No, sin duda el que apostó y elevó primero la mira a comprar los lotes, que los hay, ¿no? A compromisos en los lotes importantes 2 semanas atrás, importantes de buena terminación, decía, ¿no? Referente a tu pregunta, sin duda ese está mejor posicionado que el que de repente no quiso elevar algún centavo semana anterior y hoy quedó más descubierto. ¿Qué sería la punta para cerrar en vacas y novillos de precios? No, lo que yo conozco son semanas de mucha incertidumbre. Nadie puede aseverar, porque no todo el mundo está en todo el mercado, y menos en estos momentos, nadie puede aseverar cuál negocio es punta. Yo te diría que lo que marcó hoy la planilla fue una suba importante. Marcó un promedio de 3.21 para los novillos de muy buena terminación, los especiales de exportación, que no solamente tienen que ser bien terminados, sino tener carcasas por encima de los 260 kilos. Y marcó... Para esos novillos marcó 3.21 como promedio, o sea, a nadie le extraña que si hay un promedio de 3.21 se haya hecho el negocio a 3.25 y negocios por abajo también. Y en la vaca marcó, no llegó a $3. Yo creo que es que a la vaca le faltó, en mi planilla le faltó 1 centavo. Pero bueno, eso es lo que más o menos donde actúa cada uno. Quiere decir que hubo negocios de la vaca, creo que marcó 2.98, quiere decir que hubo negocios por encima de los $3 y por debajo de esos 2.98. Continuamos disfrutando, informándonos y analizando para poder decidir con información de primerísima mano. Para poder decidir con la mejor información. Seguimos con Ramiro Ceballos. Acompáñenos. Vamos a hablar con el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, que ha vuelto al cargo después de pasar varios años aislado de lo que era la directiva de la Bolsa de Valores, ya que hasta el 2011 Urraburu había sido la cara visible del gremio de los intermediarios, un gremio que está sumamente complicado en un país que no ha encontrado la fórmula de involucrar a las empresas corredoras de bolsa con la actualidad o con la actividad económica de la gran mayoría de los uruguayos. Es un escaso, muy chico porcentaje de empresarios o ahorristas de Uruguay
que trabajan con la bolsa de valores, ya sea en la inversión dentro del país como en la puesta de capitales en los mercados bursátiles del exterior. Hablemos con Urraburu acerca de la emisión del gobierno, decíamos. ¿Cómo se ve de parte de uno de los analistas económicos o de un empresario que debe de pensar los negocios para sus clientes? ¿Cómo se ve la emisión del gobierno uruguayo en tiempos de fuertes críticas para la economía de nuestro país por parte de los uruguayos, que indudablemente están siendo arrinconados por un país muy costoso y por una muy escasa rentabilidad en los diferentes rubros empresariales? Escuchamos la primera de las partes que tendremos en esta propuesta de hoy de Ángel Urraburu. Las emisiones del gobierno uruguayo solicitando crédito al capital nacional o al capital que circula por Uruguay, ¿siguen siendo tan buenas como hace unos años, Urraburu? Parecería que sí. De hecho, las emisiones que se han hecho en los últimos años han sido prácticamente todas en el exterior y han tenido un éxito rotundo. El récord en ese sentido fue en el mes de mayo, cuando el gobierno por primera vez en la historia emitió en moneda local, en pesos nominales, a un plazo de 5 años, con una tasa del 10% anual, y recibió 1.250 millones de dólares del exterior, absolutamente todo del exterior. Esto de emitir en moneda local es una muy buena cosa para cualquier Estado, para cualquier gobierno. Queda a resguardo de lo que puede llegar a ser las paridades de la moneda extranjera en la que se emita. O sea, se resguarda ese elemento que es muy importante. La moneda local se puede conseguir porque si no se consigue se emite y se paga. O sea que se evita el riesgo de tipo de cambio, de un aumento importante del dólar. Yo creo que fue una emisión absolutamente exitosa en un momento muy oportuno, y el apoyo de los inversores internacionales al Uruguay, yo digo, a determinada conducción, a un orden que, si bien en algunas cosas podemos estar en desacuerdo, el orden de la macroeconomía ha sido bastante importante en los últimos tiempos, en términos generales, y hay matices que podemos analizarlo, pero ha sido bastante importante y eso se refleja en la confianza de los inversores internacionales. Claro, pero más allá de la confianza y de la imagen que tenga nuestra economía, es pedir dinero. ¿Por qué no funciona la economía local o no funciona el Estado, no funciona de repente la caja del gobierno, o no se interpreta así por parte de los inversores? A ver, se pide dinero cuando hay déficit fiscal, cuando las cuentas del gobierno no cierran, cuando se gasta más de lo que ingresa. Pero se puede pedir para obras, en este caso. No es así. No es para obras, es para el funcionamiento del Estado. Tenemos un déficit de 3.6, 3.7 el producto, y de ahí está muy complicado de bajarlo. Yo creo que se acerca el año electoral y históricamente el déficit fiscal crece, y sobre todo cuando los ministros o las autoridades de gobierno conceptualizan este hecho de una manera que yo personalmente no la comparto. Ellos consideran que cuando se les pregunta por el déficit fiscal, el problema del déficit fiscal es tener sí o no acceso al endeudamiento. Yo creo que no, si uno tiene posibilidades de endeudarse, no significa eso una carta libre para tener un déficit importante, sobre todo cuando la economía está creciendo o estuvo creciendo en los años anteriores de una forma muy fuerte y muy marcada. Bueno, debió haberse achicado considerablemente el déficit fiscal, se debió haber amortizado deuda, inclusive si hubiera sido posible a nivel internacional, y eso le hubiera dado al país inclusive una reputación aún mayor de la que tiene. Yo creo que después de 10 años de crecimiento casi ininterrumpido y con tasas altísimas, históricamente altas, no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo un déficit fiscal de 3.7 a 4% del producto. Creo que ahí sí podemos discrepar, pero en términos generales, desde el exterior se observa la macroeconomía uruguaya dentro de las que están más ordenadas. Nosotros pensemos que todos los países emiten, o sea que todos los países mantienen un déficit fiscal, no es algo que lo haga solamente el Uruguay. Y si hablamos de déficits fiscales importantes, nuestros vecinos nos matan el punto de una manera
muy fuerte, tienen déficit mucho más altos que el nuestro, están tratando de enjugarlos de alguna manera, pero bueno, en algún momento nos va a afectar eso a nosotros también. Claro, y decía usted, el exterior puso el dinero, los inversores internacionales. ¿No había dinero en Uruguay? ¿Por qué se opta por esos capitales? En el Uruguay hay dinero y lamentablemente los uruguayos quedan un poco al margen de estas emisiones, lo hemos dicho reiteradamente, no tenemos casi oportunidad, nosotros los corredores locales y nuestros clientes se enteran de las emisiones como mucho 2 horas antes de que cierra el plazo para solicitar los bonos que se quieran. No es que nos dejen afuera, pero si nos avisan 2 horas antes es muy difícil capitalizar órdenes de compra importantes en alguna emisión que se realiza, pero el gobierno opta por ir a buscar el dinero donde verdaderamente están las cantidades grandes de dinero, ¿no? Los bonos, las últimas emisiones de bonos globales en dólares y esta última en pesos nominales fueron por cifras muy importantes que no se hubieran conseguido de ninguna manera a nivel local. Una cosa no implica la otra y yo considero de que es una verdadera falacia que del exterior compitan para invertir en el Uruguay, para prestarle el dinero a nuestro gobierno, y los uruguayos se ven al margen de ese proceso y tienen que retirar sus dineros del país para colocarlo a una tasa más o menos prudente. O sea, del exterior incorporan capitales al Uruguay y los capitales de los uruguayos salen al exterior porque no acceden a los títulos del gobierno. Ramiro Ceballos y compañía. Para saber un poco más sobre negocios y comercio exterior, actualidad y proyección, periodismo independiente y comprometido para entender sobre lo que se viene. Analizando junto con quienes determinan los cambios que influyen en nuestras actividades. Ramiro Ceballos y compañía. Vamos a volver con Urraburu hablando de los mercados internacionales. ¿Cómo le fue a la Argentina con el pedido de dinero por parte del gobierno del presidente Macri para financiar justamente los próximos años de un país que es potencia a nivel de América, pero que tiene una muy mala imagen internacionalmente por los famosos líos, inconvenientes de los gobiernos de los Kirchner con los fondos buitres, como le dicen en la Argentina, cuando justamente el gobierno de Néstor Kirchner y su esposa, posteriormente Cristina Fernández, no devolvieron el dinero que habían solicitado anteriormente los presidentes de la República Argentina, los gobiernos previos a los Kirchner. ¿Cómo le ha ido a Macri? ¿Cuánto paga de interés la República Argentina comparando con esta actualidad de nuestro país? Ya se viene una segunda parte con Ángel Urraburu para entender sobre la macroeconomía del Uruguay y poder realizar una proyección sobre qué es lo que podría llegar a suceder con nuestro país, cuáles son las tendencias. Pero antes vamos a hablar de las consignaciones de reposición, ganados en el campo, así como negocios a frigoríficos, y después también vamos a tener a Carlos de Freitas hablando sobre ese episodio que complica algunos de los negocios con Olcani que había realizado el escritorio de Valdés y compañía, que motivó que se comentara una posible denuncia judicial, penal, contra el escritorio que tiene su base por Tacuarembó y que aparentemente se ha suspendido porque han llegado a un acuerdo. Se dice que se confirmó una escasa transparencia en los pesajes de los ganados que se vendían desde la concentración, que es propiedad del fideicomiso de ADP, la empresa que lidera el doloreño Marcos Guigu, a través de estas intermediaciones del escritorio que decíamos es uno de los más conocidos de la zona norte del Uruguay. Pero antes hablemos con Gustavo Basso acerca del comercio de ganados a frigoríficos, así como también de reposición, para saber cuál es la actualidad de la venta de vacunos en el país. Escuchamos al consignatario de Florida. Se presenta, según Gustavo Basso, esta semana complicada para la faena en los negocios del gordo. Y bueno, una semana que es atípica porque hay un feriado, un paro general,
Y todo eso de alguna manera afecta lo que es el normal desarrollo de la actividad de la industria. Pero así todo, con menos días de faena, va a ser una semana difícil para la industria en el sentido de que no fue fácil completar todos los animales que se precisaban para la estrategia que tenían de faena trazada la industria. Eso hace, bueno, de sospechar de que la semana próxima también va a ser una semana difícil para la industria para poder tener todos los ganados que de alguna forma requiere un nivel de actividad más o menos sostenido. Yo creo que vamos a tener esta semana que está transcurriendo una caída importante en lo que es el nivel de actividad, en la cantidad de animales faenados. Claro, pero si se quiere lo favorece al sector industrial el paro y hasta el feriado. Sí, le baja la presión de demanda, eso está más que claro que es así y coincido plenamente. Esta semana con menos actividad, con menos días de actividad, le facilita lo que es completar los días que van a tener la actividad, pero así todo se le ha hecho cuesta arriba por la escasa oferta que en estos momentos se dispone en el mercado. ¿Y qué hay que esperar entonces para la semana siguiente? ¿Precios muy superiores? No necesariamente, veremos a ver la industria si está resuelta a mantener un nivel de actividad alto o si empieza de alguna forma a aflojar el ritmo de faena y con eso compensar un poco el desequilibrio que hay entre oferta y demanda. ¿Y cuáles serían los precios, por ejemplo, para los novillos más normales de estos últimos días, del viernes, jueves, 3.20, 3.25? Y bueno, los negocios se estuvieron manejando en ese entorno, es decir, 3.20, 3.25 son los precios que pueden llegar a alcanzar los ganados de punta especiales. Esos fueron los valores que se marcaron para esos novillos. Después los ganados más generales, digamos, sin terminación tan adecuada, yo los situaría entre 3.10 y 3.15. Entre 3.10 y 3.20 diría que se hicieron la mayor cantidad de operaciones de los que es ganado de pasto. ¿Y la entrada de los novillos? Muy ágil, una semana lo sumo. ¿Las vacas? Las vacas también, hay una buena disposición de la demanda para adquirir las vacas que aparecen y por supuesto premiarlas en función de los kilos de carcasa que la misma ofrece. ¿Y en esta fecha hay tanta diferencia de negocios de vacas a favor contra los novillos? No. Sigue predominando en volumen la cantidad de novillos. Creo que se va a emparejar ahora en estas próximas semanas y más acá, más allá va a empezar la vaca nuevamente a ser la que comande los volúmenes de hacienda faenada. ¿Y por qué hay tanta demanda por novillos? ¿Muchas cuadrillas kosher? Exactamente, hay cuadrillas kosher que hay que atender, que es una demanda inelástica que hay que atenderla porque de cualquier manera hay que conseguir el ganado para que ellas lo faenen y bueno, en la medida que alguna cuadrilla menos esté operando, también va a aflojar un poquito lo que es la presión de demanda sobre la categoría de novillo. ¿Se reflejó la suba del gordo en la reposición según la discusión de consignatarios? Yo diría que son negocios que van por carriles diferentes, pero la realidad es que hay mayor fluidez en los negocios. Los ganados hoy están con muchos menos kilos de lo que estaban hace un mes atrás y eso de alguna forma también facilita para quien está vendiendo un ganado gordo saber que está comprando con un mejor margen y aunque sea el mismo precio, que se amplíe ese margen con menos kilos que está pagando en estos momentos. ¿Faltan ganados? Porque uno escucha como que en todos lados hay muchos pidiendo ganado, pero sin embargo también ve que hay escritorios que no colocan tan fácilmente la reposición. La realidad es que el invierno ha venido en forma impecable, es decir, mejor de lo que cualquiera podía pensar que podía venir, con temperaturas mucho más altas de lo normal. Creo que estas temperaturas bajas son las últimas que estos últimos días son los que de alguna forma marcan un pico de baja de temperatura, pero el resto ha sido más que satisfactorio el comportamiento del clima y eso ha ayudado, digamos, a que las pasturas y los rebrotes de praderas hayan sido positivos, buenos, y creo que vamos a tener las praderas de primer año que están recién implantadas dando pastoreo un mes antes de lo que es habitual. Pero no hay en todos lados tanta demanda por reposición. Yo diría que sí, que la demanda por todas las categorías hoy por hoy se nota en el mercado porque por la fluidez con que salen los negocios. ¿Y por qué no se venden algunos lotes por precio? Y bueno, ahí está el tema de lo que es el equilibrio entre el valor que se pretende y el que se está dispuesto a validar el mercado. Y en ese sentido, bueno, hay que estar de alguna forma adecuándose a la realidad que hay hoy. Si alguien pide 20 centavos más por un ganado de kilo de lo que vale en el mercado, seguramente no lo va a vender.
Pero hay muchos lotes recorriendo, podríamos decir, interesados. No. Yo personalmente creo que hay un momento que es de una agilidad extrema. No todos los años se da una agilidad como la que hay hoy para colocar todo lo que aparece en oferta. Lo invitamos a seguir con Ramiro Ceballos y compañía, para saber un poco más sobre negocios y comercio exterior, actualidad y proyección, periodismo independiente y comprometido, para entender sobre lo que se viene, analizando junto con quienes determinan los cambios que influyen en nuestras actividades. ¿Qué ha pasado entre Olcani y el escritorio José A. Valdés y compañía? Le vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Recordamos que la firma de Walter Hugo Abelenda invita para su próxima actividad en la Rural de Florida. Remata escritorio Walter Hugo Abelenda, junto con Freddy Morán, representante para la firma. Morán, que además de las consignaciones en Plaza Rural y en la Feria de Florida, trabaja con lanas, embarques a frigoríficos, negocios particulares, ferias mensuales en el local Los Aromos, en José Valle Ordóñez. Freddy Morán con escritorio Walter Hugo Abelenda. Y recordamos que el doctor Leonardo Silvera invita para el próximo 27 de julio a su segundo gran remate en el local Manuel Sarríes, en Illescas, en Ruta 7. Inscriptos a la fecha 550 vacunos y hay 150 lanares. Corri del Solamarca. En vacunos destacamos 300 Aberdeen Angus Solamarca y 250 Hereford, también Solamarca. Administra el Banco de la República. Remata escritorio Leonardo Silvera, que además tiene pedidos concretos para todas las categorías de haciendas en el campo. Hay pedidos concretos para vaquillonas, terneros para exportación, terneros para invernadores, novillos, ganados preñados. Consulte en Valle Ordóñez y Nico Pérez con el doctor Leonardo Silvera. Nos vamos a la palabra de Ángel Urraburu, segunda parte con el corredor de bolsa que ha vuelto a la presidencia del gremio de los intermediarios de la calle Misiones en la Ciudad Vieja, para hablar sobre lo que viene aconteciendo con la República Argentina, posicionado de una manera aparentemente mejor en estos tiempos con la presidencia de Mauricio Macri. Lo comparamos además con los negocios que ha hecho el gobierno de Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez y la emisión del mes de mayo. Seguimos hablando de la macroeconomía de Uruguay. ¿Y cómo se ve desde la Bolsa de Valores, por ejemplo, cuando Argentina solicita crédito, cuando Brasil solicitan crédito? Países que están arruinados en la imagen. ¿Están tan distintos a la hora de conseguir inversores? No están tan distintos. Creo que el que estaba más distante era la Argentina, pero Argentina acaba de emitir un bono a 100 años a una tasa levemente superior al 7%. Fue para mí todo un éxito para la Argentina. Argentina le está costando mucho enderezar las variables macroeconómicas, ponerlas en orden. Era lógico, estaban muy desordenadas, muy desajustadas. Está luchando contra la inflación, una inflación que seguramente debe ser el principal problema de la Argentina en los últimos 20 años. Bueno, hoy día aparentemente se está logrando algo en ese frente. Yo creo que se está ordenando un poco más. Yo no estoy diciendo que estén ni siquiera en la buena senda, está un poquito más ordenado y por lo tanto, como pagó los bonos defaulteados, logró emitir en el exterior y tuvo buen éxito. Brasil, con sus problemas políticos y de corrupción, ha tirado por tierra un esfuerzo muy importante que se hizo en los últimos años también para ordenar la economía y se habían logrado cosas importantes, no solamente por parte de Lula, en algún sentido Dilma y el propio Temer. Pero bueno, la economía de Brasil está luchando entre el crecimiento, el ordenamiento, leyes que han sido importantes como la que impide el aumento del gasto al Estado en forma muy importante. Eso fue muy bien tomado por los mercados internacionales, pero por otro lado los temas de corrupción que aparecen permanentemente y que no han perdonado a ningún partido de
del espectro brasileño y eso es un lastre que es muy difícil de levantar. Yo pienso en la posibilidad de que se retire al actual presidente Temer del gobierno y cuáles son los candidatos que existen. Si Lula no fuera candidato, creo que no sería fácil la elección en Brasil. Quizás la propia elección estaría generando más incertidumbre que la situación actual. O sea que... Todo hace indicar que hasta es probable que en pocos días no esté más Temer y que Lula seguramente no pueda participar. Pero dejemos Brasil, que está más enredado en la economía. Argentina, con solamente anuncios y una cara nueva, logró, decía usted, un resultado a 100 años. Un crédito que casi que no logra un país que tenga todo ordenadito. Comparado los intereses que le paga Argentina a los que le prestan dinero, con los de Uruguay, ¿cómo son? Prácticamente el doble. Uruguay tiene, por eso yo decía, Argentina lo describimos, Brasil lo describimos, son situaciones claramente peores que la del Uruguay y por lo tanto todo lo que podemos opinar es relativo. Uruguay, que si bien hablamos del déficit fiscal, hablamos del endeudamiento que sigue creciendo, no en forma vertiginosa, pero crece, también tenemos que decir que en el orden de sus variables macroeconómicas le llevamos una ventaja enorme a Brasil y a Argentina. Y se refleja en el interés que pagamos, hay una diferencia. Sin ninguna duda, eso lo reconocen los mercados internacionales. Uruguay tiene la mejor nota de los 3 países en términos de calificación de riesgo. Igual no es hazaña porque son lamentables las situaciones de los vecinos. No es hazaña, pero para lo que fue el Uruguay, yo diría que no es hazaña, pero es una buena performance. Es como si ganáramos 1-0, ¿no es cierto? Es una buena performance. Yo celebro cuando la economía está ordenada, sobre todo cuando escucho, uno analiza la rendición de cuentas, el proyecto de rendición de cuentas, con el cual también tenemos algunas discrepancias, pero uno lo analiza y escucha voces dentro del propio oficialismo que permanentemente están hackeando al sector productivo y empresarial para ponerle más impuestos al empresario uruguayo que está con su rentabilidad muy afectada, está muy cercana a cero, pero también al capital. Y en última instancia, si el gobierno uruguayo logra imponerse, el ministro de Economía logra imponer sus condiciones, a mí me parece que es una buena señal de orden, de mesura, de que el déficit existe, es más importante del que tendría que ser, pero es menos importante que el que tienen los vecinos. O sea que en términos relativos el Uruguay seguirá siendo bien visto. Yo creo que la izquierda de este país ha hecho cosas muy importantes, sobre todo en el primer gobierno, en el 2005, pero también ha tenido, y yo creo que no va a terminar de agradecerle a las autoridades económicas que ha tenido cada uno de sus gobiernos, que más allá de discrepancias puntuales que podemos tener, bueno, el orden que ha logrado se refleja directamente en la tasa de interés que paga en su deuda. El Uruguay, por un bono a 8 años de plazo, está pagando poco más de 3% anual. Eso, los que estamos hace muchos años en la bolsa, realmente es una cifra muy interesante, es una cifra a la cual nunca soñamos que podíamos llegar. Eso es confianza, eso es orden y eso es mostrarle a los inversores y a la propia gente que esos reclamos introspectivos de seguir grabando el capital y de seguir grabando a la empresa, que en última instancia es grabar el trabajo, porque ¿por dónde se equilibra la ecuación del empresario? Seguramente por la cantidad de empleos que va a generar. Y de hecho, el crecimiento del Uruguay se retomó, pero no ha derramado lo suficiente porque el índice de desocupación es el punto que hoy día está en el debe en la economía uruguaya. O sea que seguir grabando al empresario es seguir grabando el crecimiento. Hoy en día no existe rama de actividad en el Uruguay que pueda decir que tiene una rentabilidad adecuada siquiera. Nosotros que tenemos, como ustedes saben, actividad agropecuaria en la familia, ya hace 2 años que la renta que nos genera esa actividad es infinitamente inferior a la que puede dar un bono uruguayo, por más que la del bono uruguayo sea tan baja. Entonces, ¿es fácil o no es tan fácil generar, por ejemplo, más campo, tomar más campo, explotar más campo? En este momento en Uruguay no es negocio.
Y fue toda la vida el negocio del Uruguay. En este momento no es negocio porque la tasa marginal de utilidad es claramente decreciente. No existen ámbitos y ramas de actividad en la economía que la rentabilidad no haya bajado a la mínima expresión de los últimos tiempos. Y si no, un país netamente agropecuario, analicemos los 3 grandes rubros, la lechería en rojo, la agricultura empatando con suerte. Tengo cifras de 2 o 3 agricultores de los más importantes que en esta última zafra, por más que hubo récord de kilos de producción de soja, terminaron en rojo, y si no empatados, pero mucho más que eso no hay, y la ganadería empata con suerte. Entonces, yo digo, esa es la realidad del empresariado uruguayo, y de hecho el proceso de inversión, sobre todo desde el exterior, se ha detenido. Esto lo puede razonar cualquiera, lo puede entender cualquiera, y de hecho la inversión se resiente porque la rentabilidad no es adecuada. El gran proyecto del gobierno y el gran proyecto de inversión que tiene el país por delante, que es la segunda planta de UPM, bueno, se va a realizar con exoneraciones impositivas prácticamente totales. Yo quiero saber si esas exoneraciones no existieran, si ese proceso se llevaba adelante. Continuamos disfrutando, informándonos y analizando para poder decidir con información de primerísima mano. Para poder decidir con la mejor información. Seguimos con Ramiro Ceballos. Acompáñenos. El tema de las pesadas de los ganados ha sido siempre un gran tema en el agronegocio o en el campo. Los cuestionamientos a la industria frigorífica han sido imponentes y también siempre ha existido desconfianza hasta con algunos balanceros en distintas regiones del país. Pero ahora se ha dado un problema con la firma Valdés y compañía, que le vendía terneros a Olcani, uno de los 3 principales compradores de terneros para los barcos que van a parar a Turquía. Si bien en su momento hubieron 6-7 exportadores, este año se han destacado especialmente 3. Olcani es una de las firmas importantes en este 2017 en la comercialización de terneros enteros. Y Valdés tradicionalmente ha sido un escritorio de buena colocación, de buen volumen para distintos operadores del mercado externo en barcos. Pero esta vez se dio la particularidad de que el rumor ganó la calle de que la firma Olcani había descubierto que las pesadas que salían desde la concentración de ADP o de uno de los campos que maneja el emprendimiento que pidió prestados, dineros o volúmenes grandes en el Uruguay, que gestionan entre otros Marcos Guigu, que fuera muy conocido por la expansión que ha tenido desde Dolores y asociado en su momento a Grobocopatel, la empresa que el argentino armó en Uruguay y que además desarrolló en varios países de América, Brasil, Argentina, Paraguay. Inclusive en Rusia se decía que los Grobo tenían negocios. En Uruguay siempre se mencionaba que una de las patas era el doloreño Marcos Guigu, que en esa concentración, aún no está claro, tenía miles de haciendas o miles de terneros que fueron a parar, en este caso, a Olcani. Se decía que la bosta de los terneros volcada en el viaje hacia la concentración también era incluida en la pesada, en un manejo que hacían algunos transportistas que aparentemente habían sido contratados con esa característica, en algo que es totalmente criticado y falta de transparencia, pero que algunos transportistas o camioneros habían aceptado, lo que generó un conflicto imponente entre la empresa que contrataba los camiones y los propietarios justamente del acarreo, que en muchos casos no estaban al tanto de lo que hacían sus choferes. Lo cierto es que el inconveniente trascendió y aparentemente hubo un arreglo entre Valdés
y Olcani, el exportador. Vamos a ver qué sabe el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado o qué datos oficiales existen sobre el tema. Escuchamos a Carlos de Freitas con la presentación del escritorio Leonardo Silvera y compañía, que invita, decíamos, para su segundo gran remate el próximo 27 de julio en Illescas, con 550 vacunos inscriptos y 150 lanares. Corri del Sol a señal. Además, en vacunos recomendamos 300 Aberdeen Angus sola marca, liquidación, y también sola marca 250 Hereford. Remata escritorio Leonardo Silvera, financia el Banco de la República. Solicite su crédito con anticipación. Y como siempre estamos también con escritorio Walter Hugo Abelenda y sus actividades en la Rural de Florida, pero además la semana próxima en Plaza Rural, con Freddy Morán como representante. Nos vamos a la nota con el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado. ¿Y qué novedad tiene la Asociación de Consignatarios sobre el rumor de las pesadas de la concentración que consignaba Valdés para Olcani? ¿Qué llegó de información? No, rumores, como ustedes, nosotros la semana pasada, por supuesto, quien actúa en el mercado, se comentaron esos rumores, pero solamente rumores, cantidades, pero rumores, la cual yo como presidente de la asociación, primero como persona y segundo como presidente de la asociación, no debo más que estar atento, pero no a dejarme llevar por lo que dicen los demás. Cuando yo tengo alguna información que atañe a la asociación o que yo considere que es injusta para alguien, pero sea veraz, no tengan duda que le voy a salir a decir, pero no de rumores. Claro, de cualquier manera, entre ustedes los consignatarios el tema es permanente. No, permanente no, se habló en la reunión pasada, tocamos el tema del ternero entero. Me acuerdo que la semana pasada yo participé bastante porque estaba bastante desorientado en el tema de valores de terneros enteros, ya que mi empresa había hecho negocios por debajo de lo que decían acá, y todavía resalté la importancia de esta reunión para venir a informarse, pero con veracidad, porque si no, no sirvió para nada. Bueno, en esa misma posición fue que también saltó los rumores de ese tema. Y bueno, si yo soy el primero que digo que hay que hablar con veracidad para informarse y no desinformar, no puedo, en mi caso menos, decir una cosa y hacer otra. Entonces yo evidentemente no me voy a hacer eco de rumores de un negocio de dos empresas que lo cerraron entre ellos, se rumorea, lo hicieron entre ellos y problema de ellos, no tiene nada que ver, no hay nada que le haya llegado a la asociación, ni he descubierto a nadie que me diga esto es así, porque yo lo sé, es todo rumores. Claro, y habitualmente las empresas que compran para los barcos están bastante alejadas de la asociación, más allá del diálogo que tienen puntualmente con cada escritorio. No, pero no están alejadas. Nosotros tenemos una fluidez muy importante con las empresas de... ¿Pero como asociación tienen formalmente reuniones? No. Con las empresas no. Sí tenemos una muy buena relación con la Asociación de Exportadores. Es más, el presidente de la Asociación de Exportadores es socio de acá, que es el señor Dutra. No. Y nosotros son clientes muy importantes nuestros. Hay quienes dicen que un conflicto, un lío como ese que se presentó nunca había habido aquí en Uruguay de ese tipo, más allá de los inconvenientes o las desconfianzas de la industria frigorífica y las pesadas. Hay quienes dicen. Yo ni siquiera te puedo decir si el lío es verdad. ¿Quién sabe si el lío es verdad? Suponemos, se dicen, pero yo no puedo afirmar una cosa que no conozca. Si no tenga la menor duda que lo afirmaría. Pero yo no voy a hablar de rumores. Cuando se confirmen los hechos, se verá. Si tú me preguntás cuál es mi opinión es que sería bueno que frente a un rumor, alguna de las partes involucradas saliera a dar la versión. Pero esa es solamente mi opinión, no como presidente de la asociación. Pero para que se dejen de hablar de rumores y haya una palabra oficial si es que la tiene que haber. Ramiro Ceballos y compañía. Para saber un poco más sobre negocios y comercio exterior, actualidad y proyección, periodismo independiente y comprometido, para entender sobre lo que se viene. Analizando junto con quienes determinan los cambios que influyen en nuestras actividades. Ramiro Ceballos y compañía.
Y llegamos al final, amigos oyentes de Neutral FM. El gusto de haber trabajado para ustedes, el gusto de haber compartido esta hora a toda información. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, la semana próxima con otros temas, otros protagonistas que nos van a arrimar un análisis, datos, buena información sobre lo que sucede en la economía del país, en los temas agropecuarios, pero también en todo lo que tiene importancia en el diario vivir de cada uno de nosotros, en esta región del país, pero que también son temas trascendentales, por supuesto, para el resto del territorio nacional. Como se sabe, el agronegocio es el motor de funcionamiento del Uruguay, que tiene una gran dependencia justamente de las exportaciones de las agroindustrias nacionales. Con gusto nos vamos a reencontrar el próximo día miércoles con más información agropecuaria. Han sido muy amables. El saludo para todos.